en el libro del El Cantar de los Cantares, El Cantar de los Cantares, capítulo número 1. Vamos a leer dos versos, verso 3 y verso 4. Libro El Cantar de los Cantares, capítulo número 1, verso 3 y verso 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Padre, bendícenos en esta tarde, noche, Señor, con tu palabra. Que sea propicia, Señor, a nuestra necesidad, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Que nuestro espíritu se fortalezca, Señor, cada día más a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice este ministerio, Misión Cristiana Judá. Bendice a nuestro pastor, a su familia, Señor. Y bendice, Señor, todos los ministerios que dependemos, que estamos, Señor, bajo esta cobertura, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. La primera vez que leí Cantar de los Cantares, es uno de los libros que están en la Escritura, no me gustó. La segunda vez que lo leí, no lo entendí. Y creo que es una parte que Dios deja con una sensibilidad poética muy linda. Y es el Espíritu Santo el que guía al entendimiento de ella. Fue hasta el principio del milenio, 2000, cuando recibí las primeras enseñanzas de parte de nuestro pastor en estas porciones, en algunas porciones, y es que se toma un sentido, definitivamente toma un sentido, porque llega el momento para uno de la revelación, la parte que corresponde. Creo que el Señor también tiene una parte de revelación para esta noche, con esta porción. Y en ese verso 3, cuando dice Salomón, en este primer capítulo, dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, hablando la Escritura, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Toda la parte de cuando se refiere al rey está representando a nuestro Señor Jesucristo. Y la amada que aparece acá representa también a la iglesia. O sea que son elementos importantes porque la Escritura interpreta la Escritura. Se dejan como recursos llamados figuras o llamados tipos. Es decir, elementos que tienen un simbolismo especial para que nosotros comprendamos todo lo que es en el contexto la palabra de Dios. A lo largo de la Escritura es que podemos nosotros ir figurando o teniendo claro no solo el plan de Dios, sino también cómo actúa Dios y cómo es el pueblo de Israel, que de alguna manera también nos representa a nosotros en muchas cosas, como dice el apóstol Pablo, y también como
está propuesto por parte de Dios a través de los ejemplos y a través de sus enseñanzas. Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Este es el Señor Jesús mismo, de quien está hablando acá. Es Jesús porque Él es el ungido. Él es el ungido de Jehová. Él es el ungido, significa Él es el Mesías en la palabra del hebreo. Él es el Mesías. Y la unción era un ungüento en base del aceite de la oliva, que era perfumado, y se dejó como una señal, la unción, la señal de derramamiento de aceite en la cabeza de aquellos que iban a ser reyes dentro del pueblo de Israel. También algunos personajes dentro de la escritura aparecen ungidos también. Y todo lo que se refiere a la unción en esa figura tiene que ver específicamente con nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Esa dulce fragancia de aceite de la unción es el Espíritu Santo también, que hace conocer a todos nosotros los hombres la perfección y la hermosura de la vida santa del Señor Jesús. Es decir, la fragancia del Señor Jesús como Mesías es el Espíritu Santo, y es la que permite identificarlo a Él. Es por medio del Espíritu Santo que fue inspirado todos los evangelios en donde se habla de Jesús, donde se habla del Señor Jesús. Y fue también el Espíritu Santo que permitió que hubiesen versículos de la Escritura que dieran unos pequeños brochazos, digámoslo así, pequeñas señales de lo que iba a ser el Mesías, de su ministerio cuando Él apareciera. Entonces se le llaman a esas porciones versos proféticos acerca del Mesías. Habla sobre ello. Pero el Espíritu Santo es el que lo hace y lo da a conocer en toda su perfección, porque nosotros no conocimos físicamente al Señor Jesús, no lo hemos conocido físicamente. Ninguno de las generaciones tuvo esa oportunidad o esa parte de su vida de estar ubicado justamente donde Él estuviera. Pero nos acercamos al entendimiento de Él y su persona a través de lo que leemos de su ministerio público. No hay una descripción física detallada sobre Él, pero sí hay indicios de cómo fue Él, y también hay certeza de cómo fue Él en su carácter, cómo fue el carácter de Cristo. Y al conocer el carácter de Cristo es que conocemos el carácter de Dios y conocemos a Dios. Por eso el Señor dijo que el que lo conocía a Él había conocido al Padre, porque el Padre y Él eran uno solo. Entonces el carácter de Cristo es el carácter de Dios, pero es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros llegar a comprender ese carácter. Y más adelante vamos a entender que también es ese Espíritu Santo el que nos hace a nosotros enamorarnos de Él. Y explíqueme eso, ¿cómo nos vamos nosotros a enamorar de alguien que físicamente no conocemos? ¿Sí? Creo que hay una luz, y eso me sirvió a mí mucho, de que hay elementos del Espíritu Santo y del Espíritu de nosotros, en ese lenguaje del Espíritu, que permiten no solo una revelación, sino que también una comunicación. Porque, por ejemplo, en el monte de la transfiguración se aparecieron dos personajes a 3 de los discípulos de un círculo muy cercano al Señor Jesús. Pero ¿cómo identificaron ellos quiénes eran? Es el Espíritu Santo el que puede llevarnos a esa
no comprensión, sino que a esa revelación, ese entendimiento. En primer lugar, no habían fotografías, no había video. Las costumbres de los judíos no permitían la pintura de los rostros. Eran personas que habían vivido cientos de años antes que ellos, más sin embargo ellos los reconocieron. Es por parte del Espíritu, porque en el conocimiento no. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿te recuerdas cómo era tu tatarabuelo? No tengo ni idea de cómo fue. No tengo, ¿verdad?, ningún conocimiento, y aunque me mostraran una foto no lo reconocería, ¿verdad? Imagínense en tan corto tiempo y en tantos cientos de años que pasaron, como ellos podían tener ese entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo hace conocer esa perfección del Señor Jesús. Pero aquí había una clave muy preciosa, porque dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento. Fíjese bien, está hablando de que el nombre del Señor Jesús es como un ungüento, dice. Lo está comparando con algo de no solo de mucho valor, de mucho precio, sino que de mucha estima más allá del precio. Pero agrega que es un ungüento derramado. Es un ungüento derramado. Ese ungüento derramado nos hace pensar inmediatamente en la muerte del Señor Jesús. Él es un ungüento y fue derramado, murió por nosotros. Entonces, aunque Isaías lo presenta como el ungido, también Isaías lo presenta como aquel que iba a ser sacrificado por nosotros. Acompáñeme a Isaías 61:1 primero. 61:1, Isaías. Dice la porción en el verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cientos de años después, el Señor Jesús se ponía de pie y leía esta porción en medio de una sinagoga. Y él dijo que se había cumplido esto en él. Entonces él estaba aseverando y afirmando que él era el Mesías y que él llevaría ese ministerio y esa obra pública de salvación y de acercamiento del reino a través de esto que se había dicho mucho antes. Isaías 53:12, un poquito antes. Habla también del Señor Jesús en los versos 10, 11, pero acá en el 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Entonces acá habla también de esa muerte, de ese sacrificio, tal como el sacrificio del Cordero, que era necesario en la vida del Señor Jesús y en la vida del Mesías. Entonces, es un ungüento derramado en esta condición. El Señor Jesús, en la cena del Señor, Pablo dice que lo debemos de recordar su muerte, pero no solo recordar su muerte, sino que también la proclamamos, pero también anunciamos su venida.
En esos versos que lee el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 26, 1 Corintios 11, 26, ustedes me acompañan. La Reina Valera dice institución de la cena del Señor. Y en esos versos 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, los versos 24 y 25 dice lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos allá en el lugar alto donde estaban celebrando la cena. Haced esto en memoria de mí. Ahí lo dice en el final del 24 y en el 25 está también mencionado. Haced esto en memoria de mí. La importancia de recordar el sacrificio de Él va más allá de un hecho histórico, es decir, solo por recordarlo, sino que el sacrificio de Cristo toma valor para la vida del creyente cuando, además de creer en su muerte, creemos en su resurrección. Y por esa fe vivimos nosotros, y por eso es la fe que sostiene la iglesia, la venida del Señor. Entonces, muchos de los que estamos acá vamos a estar en este acuerdo de afirmar que el perfume, cuando nosotros sentimos un olor, un perfume o algo agradable, ese perfume asocia rápidamente, en particular, un evento o una condición de nuestra vida. Y entonces hay olores que son característicos y nos recuerdan algo. Entonces el Espíritu Santo es esa fragancia en nosotros que hace recordar al Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Pero en lo humano, en lo físico, por ejemplo, alguien que siempre disfrutó del juego sobre césped, por ejemplo. El césped recién cortado, eso es un olor que le trae a memoria rápidamente. Cuando estamos en las casas y ahí están friendo plátanos, el olor al plátano frito, ¡ah, qué rico! Rápidamente, a veces nos detona, ¿verdad?, nuestra infancia, ¿verdad? La abuela, la casa de la abuela, la casa del abuelo, la casa de nuestros padres. Hay algo ahí que rápidamente, el olor a tierra mojada cuando empieza a llover. Le recuerda cuando usted se comía la tierra, ¿va? Era un gran chuco. Hay olores, ¿verdad?, que nos identifican. Ya en lo grandes hay gente que tiene una fragancia siempre, y esa fragancia usted la identifica con la persona, aunque no la esté viendo. Pasa a la persona y usted dice, esta fragancia identifica a alguien. Rápidamente usted lo asocia. A usted también hay un perfume que le agrada, que le gusta, y usted se lo pone porque en primer lugar le tiene que gustar a usted. Porque si a usted no le gusta, usted no se lo pone, porque entonces se le vuelve hasta ofensivo y le da dolor de cabeza, ¿verdad? Aunque a otras personas no le guste esa fragancia, pero si a usted le gusta, si usted la asimila, ¿verdad?, y usted se la aplica, y dicen las mujeres, y si la quemo bien, hablando de la química, entonces la pueden usar y no tienen ningún problema. Tanto hombres como mujeres es igual. Sobre todo algunos que tenemos más malicia. Entonces tenemos la fragancia. Tenemos una fragancia y eso nos identifica algo. Nos identifica a nosotros, nos identifica un evento, un momento, ¿verdad? Y en este caso, el olor del Espíritu Santo, conforme nos involucramos con el Señor, nos identifica al Señor Jesús, el Espíritu Santo. De manera que no solo pensamos con gratitud a través de lo que nosotros podemos recordar de la Escritura, ese perfume asociado a través del Espíritu Santo, no solo recordamos nosotros con gratitud lo que Él hizo, sino que se recuerda a la persona. Se recuerda a la persona. Él por eso les hablaba del perfume.
El perfume identifica a la persona. Usted rápidamente recuerda a la persona. No solo lo que ha hecho, sino que también a la persona. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos vuelve a nosotros agradables y amables de amar. Cantábamos y era ad hoc una de las alabanzas que dice: Jesucristo, eres tan fácil de amar, decíamos. Y eso mueve nuestro ser. Eso nos estremece en nuestro ser. Amamos a alguien que nunca hemos visto, nunca vimos, pero que lo reconocemos por medio del Espíritu Santo. Lo comprendemos por medio del Espíritu Santo. Sabemos cómo es por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa parte se vuelve importante, pero también se vuelve importante porque los hechos de la persona asocian a la persona en sí. Cuando nosotros amamos a un hermano, y que debería ser la regla general, el amor entre hermanos, ¿verdad? No en exclusividad, sino que la regla general, porque es lo que enseñan los evangelios, y es lo que enseñan los apóstoles, y es lo que enseñó el Señor Jesús. Cuando nosotros aprendemos a amar, es cuando el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Antes no. Si no podemos amar, el Espíritu Santo no está actuando en nosotros. No hace eso que llamamos química, es el Espíritu Santo con nuestro espíritu para poder llegar a amar a la otra persona, a comprenderla. Cuando amamos nosotros en lo secular, cuando tenemos comunión con la otra persona, la frecuencia, la familiaridad, el lazo, el vínculo, la relación, eso hace que nosotros aprendamos a amar a un ser querido, a un ser cercano, a un íntimo, y podemos llegarlo a hacer. Pero, ¿cómo explicamos en las congregaciones, por ejemplo, el amor hacia el pastor, el amor hacia un líder, el amor hacia un hermano? Hay algo especial en esa persona, y es algo especial que Dios derrama sobre esa persona. Entonces, ese perfecto extraño, en lo secular, se vuelve a alguien que nosotros podemos llegar a amar, porque hay un perfume que nos atrae a esa persona, que es el Espíritu Santo. Hace ese vínculo especial y precioso en hombres y mujeres, porque esto es asexual, aquí estamos hablando del alma de la persona, y por eso podemos llegar. Por eso hemos hablado en algunas ocasiones cómo llegamos a amar más que a nuestros hermanos en la carne, a hermanos o a líderes o a nuestro pastor. Llegamos a amarlo de una forma tan especial, y esa facilidad de amor que nosotros podemos expresar, sentir, experimentar con esa persona, es la unción, ese es el perfume, ese es el ungüento que es el Espíritu Santo actuando en aquellos que permiten. Porque aquel que no desliga esa raíz de amargura, eso es como lo que dice el proverbio, es la mosca en el perfume del perfumador. Estropea todo. Entonces hay aquellos que no hemos desarraigado algo de nuestra vida y que no nos permite amar a otros. Siempre va a haber un bloqueo, siempre va a haber una pared, siempre va a haber un recelo, siempre va a haber un pero, un señalamiento. Y este amor y este perfume que nos hace amar a las otras personas, que nos proporciona la dulzura, fíjese que es tan precioso que la persona la llegamos a valorar, y no es el físico. No es el físico. Porque dice, volvamos al Salmo, al Cantar de los Cantares.
Dice la amada, la Sulamita. ¿Sí? Dice, morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable. Amén. Ahí quedemos. Amén. Fíjese que en donde están todas las doncellas, son doncellas del palacio real. Entonces son mujeres, tal como aprendimos en aquellos que hemos leído Esther. O sea, hay un colador, hay un montón de requisitos, hay una gran preparación para que las doncellas estén ahí y para que puedan presentarse al rey. Hay todo un protocolo de condiciones para que ellas se puedan presentar. Entonces, se ve la morenita entre todas ellas y entonces llega un momento en que ella está viendo a todas las demás y las ve lindas, pero ella es morena, es la negrita, pero sabe, ¿verdad?, que ella es codiciable. Está curtida por el sol, dice que el sol la miró mucho y de verdad que tuvo una gran fijación el sol ahí. Pero ella sabe que ella es a la que el rey prefiere y es la amada del rey. Y esa mujer nos representa a nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, nosotros somos los amados por el Señor Jesús. Y Él nos ama de tal manera, ¿verdad?, de tal forma, que pudo dar su vida por nosotros. Es un amor incondicional el que manifestó, manifiesta y manifestará nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso hace que nosotros nos cautivemos, porque allá en ese canto que hacíamos previo a la prédica, habla de seducción. Me sedujiste, oh Señor. Que son las palabras también bíblicas de Jeremías. Me sedujiste, oh Señor. Y me dejé seducir. O sea, llegó a la convicción de que eso era bueno y que era, déjeme decirlo así, romántico. ¿Sí? Era romántico. Entonces, esa relación que pudo establecer con el Señor Jesús, esa relación que pudo establecer, con Jehová, es la misma relación que establecemos nosotros como iglesia para nuestro Señor Jesús. Por eso aquellos que hemos aprendido a amar acá, amamos lo que ha hecho una persona dentro de la congregación, pero amamos a la persona también. Y aunque se distancie, ¿verdad?, no solo sigue el recuerdo de lo que hizo, sino que sigue y seguirá vivo el recuerdo de quién es esa persona. Porque lo que hizo lo identifica, le da personalidad, le da carácter. Y eso es nuestro Señor Jesús para nosotros. Por eso, aunque no le conozcamos físicamente, nosotros tenemos una clara idea de cómo es nuestro Señor Jesús. Y por eso nos apasionamos con Él. Y por eso lo amamos. Y explíquele a alguien en sus 5 sentidos, podemos decir así, afuera de aquí, afuera de aquellos que vivimos, tenemos esa convivencia y tenemos esos sentidos espirituales de que estamos enamorados del Señor Jesús. ¿Cómo? No podemos. Pero lo estamos. Y yo le creo. Y usted me debe creer también. Entonces, estamos en esa relación con el Señor Jesús. Entonces, dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, verso 3, Cantar de los Cantares, capítulo 1, tu nombre es como un ungüento derramado. Imagínense qué precioso. El Señor Jesús es como una fragancia que está ya en el ambiente, que se da a conocer, porque un perfume destapado no puede pasar desapercibido para nuestros sentidos. Mientras lo tenga embotellado y bien guardado, no hay problema. Y úselo, hermana, úselo. Si le han dado un buen perfume, o si se ha esforzado por tener un buen perfume, úselo. No que lo guarda ahí hasta que se le va la fragancia y el alcohol, ¿verdad? Úselo.
Entonces dice, tu nombre es como un ungüento derramado. Entonces, por eso, llega a la conclusión, las doncellas te aman. Es decir, la iglesia no ama meramente la misericordia y los beneficios del Rey, de nuestro Cristo, sino que ama a la persona, ama a Cristo. Nosotros amamos a Jesús. No le conocemos, pero le amamos. Y tenemos una idea clara, cada quien la concibe, del Señor, de cómo es. Pero eso nos lleva, en esa conciencia que tenemos de Dios, nos lleva a nosotros a, cuando estamos en la intimidad, poder conversar como si estuviera presente el Señor Jesús. Allí en la intimidad nosotros nos podemos derramar delante de Él, podemos pedirle. Incluso a veces llegamos hasta cuestionar, ¿verdad? Pero es en esos desvaríos donde no hemos entendido quién es el Rey, ¿verdad? Pero lo hacemos en la intimidad, lo hacemos. Y el Señor no nos toma en cuenta eso, ¿verdad? Porque sabe que es en algún momento en que estamos desvariando. Es decir, estamos enfermos y no de amor en ese momento. Amén. Entonces, conocemos al Señor Jesús de esa manera. Verso 4 dice, atráeme, en pos de ti correremos. Atráeme, en pos de ti correremos. Hasta ahí. Hay una fuerza espiritual que nos hace caminar en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y es más que un impulso interno. O sea, no va por el razonamiento ni va por un sentimiento, o sea, el sentimentalismo, sino que es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, y es el Espíritu Santo, como hemos aprendido, Pablo enseña, es un ayo, nos toma de la mano en esa vida de consagración y es el que nos está guiando, nos va llevando. Entonces hay una fuerza espiritual que nos hace caminar en pos del Señor Jesús. Ese mismo Espíritu Santo es el que produce esa necesidad, pero también es el mismo Espíritu Santo el que da el resultado con un poder para podernos atraer en pos de Él. Esto es una forma muy pura y muy linda de cautivar. Cuando usted ama en lo físico, cuando usted en lo humano, cuando usted ama a alguien, hay una cautivación. Cautiva la persona, se fija en la persona, observa a la persona, siente a la persona, le agrada a la persona. El convivio que se tiene, la intimidad que se tiene, eso llega a darle a la persona una tranquilidad, un ambiente muy cómodo, una relación muy placentera, en donde estrecha el vínculo, se mejora el vínculo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, opera de una forma especial. Por eso es que ahora nosotros no nos explicamos cómo, pero estamos enamorados del Señor Jesús. Opera. Y en la medida que el Espíritu Santo opera más en nosotros, entonces se vuelve más real y más precioso el conocimiento de nuestro Señor Jesús. No sé si a usted le pasa, pero cuando usted está leyendo a veces la Escritura, y cuando usted ve la misericordia, cuando usted ve el amor del Señor, una porción que usted está leyendo, un entendimiento que usted tiene, una revelación, una intimidad que usted tiene con la Escritura, ¿a usted se le brotan las lágrimas? Usted empieza a derramarse usted solo, a llorar. Llega un momento que a veces no puede seguir en la lectura porque usted está llorando y uno mismo dice, Señor, yo no merezco tu misericordia. He hecho tanto malo, he hecho tanta falta. Debería estar tan lejos por la justicia humana, por la justicia misma, por la misma justicia de Dios. Pero cuando nosotros
sabemos que hay una misericordia de Dios, cuando sabemos que hay un amor de Dios, hay un perdón de Dios, cuando hay una forma incomprensible de la manifestación de Dios en nuestras vidas, nosotros nos derramamos, lloramos. Entonces es el Espíritu Santo el que está de alguna manera tocando nuestro corazón, ya sea por medio de la palabra, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la predicación de la palabra, lo que nosotros oímos, lo que nosotros recibimos como esa nueva revelación de la hermosura y de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, y como resultado nosotros somos atraídos, irresistiblemente somos atraídos al Señor Jesús, a vivir cada vez más cerca de Él, porque cada vez se vuelve más la necesidad de estar con Él. Y eso debe ser una conducta normal en todos los creyentes. Si usted no siente ese fuego, ese deseo de buscar del Señor, entonces debemos de ver qué ha estado pasando. Usted tiene que hacer usted misma un balance, usted misma se debe de ver qué ha estado pasando, por qué no siente lo mismo, por qué la alabanza, por qué el quebrantamiento, por qué la palabra no es una necesidad, por qué el congregarse no es una necesidad. Si cuando usted está enamorado, plenamente, usted siente la necesidad de estar con esa otra persona. Hay una búsqueda por ahí. Y no lo vea a nivel de pareja, también véalo con nivel de hijos. Mire, cuando los niños están pequeños y son tan dependientes de los padres, el olor de un bebé que quiere identificar a su mamá, el olor de la piel de la mamá. Por eso usted le deja una franelita, usted le deja una mantita que está impregnada de su olor, el bebé está quieto. El bebé siente un ambiente extraño, ha sido llevado y ha sido movido de ese cubículo de intimidad que él tiene, donde está su camita, su moisésero, donde está ahí, está acostadito. Usted lo aparta de ahí, el bebé siente incomodidad, porque él todavía no ve, pero percibe por su olfato. Oye, necesita oír la voz de su madre, la voz de su padre, necesita sentir el olor de su madre, principalmente, que está apegado a ella, depende de ella, es alimentado por medio de ella. Entonces, esa necesidad debe ser en nosotros también una realidad, de ese amor, esa dependencia. Cuando el bebé crece también, cuando el ambiente se le vuelve raro, ese rápidamente está en las faldas de la mamá, está ahí, tratando de meterse, tratar de ocultarse. El sentirse agarrado, asido de su mamá, es lo que le da la confianza, es lo que le da la tranquilidad. Cuando un padre lo agarra, lo abraza y él puede esconder su rostro, cuando siente que algo no está bien, el ambiente no está bien, esconder su rostro en el cuello de su padre, el de cerrar sus ojitos, pero saber que está ahí agarrado por su padre o por su madre, eso le da tranquilidad. Hay un vínculo perfecto que Dios ha dejado en esa relación. Entonces ese mismo vínculo, esa misma necesidad espiritual debe existir en nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, por el mismo Señor Jesucristo. Si no lo sentimos, algo está pasando, algo es anormal, ahí hay enfermedad de algo. Y el peligro es el desamor. Que lleguemos a un momento en que ya no hay necesidad. Y eso comienza con que la prédica ya no es agradable. Eso comienza cuando la alabanza ya no nos llena como nos llenaba antes. Eso comienza cuando nuestro congregar empieza a disminuir. Ya no son los 4 o 5 cultos que nosotros estábamos acostumbrados, sino que nos volvemos entonces a uno en la semana, y luego pasa a uno al mes, y luego de vez en cuando. Cuando soca el zapato, cuando aprieta el zapato, venimos a la iglesia porque sabemos dónde buscar. Como el hijo malo y perverso que nunca tiene relación con sus padres, pero cuando tiene necesidad económica, allá va donde los viejos. Perdón, lo digo con el mayor de los respetos. Aparece allá de vez en cuando, porque él tiene necesidad. Pero no hay un vínculo, no hay una relación.
no hay un amor genuino, no hay un deseo, ¿verdad? Dice una alabanza, ese amor que nos da sed y hambre por estar con la persona que amamos, en este caso, con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser atraídos con ese deseo irresistible de vivir cada vez más cerca del Señor. Y fíjese que esto tiene un efecto muy especial. Fíjese que dice, atráeme, en pos de ti correremos. Note este efecto. La frase comienza en singular, atráeme. Y luego dice, en pos de ti correremos. Segunda persona del plural. Correremos. Note entonces acá que la devoción, esa tal devoción que usted pueda sentir por seguir a nuestro Señor Jesucristo, producen un efecto en otros. Tarde o temprano, producen un efecto en otros. En otras palabras, hay algo que es contagioso e inspirador. En una vida que es dedicada, que es apasionada en Cristo Jesús. Tarde o temprano, aunque al principio puede haber todo el efecto contrario. Porque recuerdo que decían que llegaba el papá de mi esposa y iba a llegar a la casa donde estábamos a veces reunidos y todos a escondernos porque él era cristiano evangélico. Y nadie quería estar oyendo que hablaran del Señor. Y entonces, como teníamos un chanchullo y un gran relajo, entonces todos nos escondíamos y era la reunión en la sala lo más escueta posible y lo hablar lo menos posible para que el cristiano evangélico se fuera de la casa. Pero era un hombre de oración, era un hombre constante, era un hombre que siempre iba a hablar de Dios. Y entonces, mire, hasta la piedra más dura, un día fue rota, ¿verdad? Un día tuvo que romperse y de ahí, mire, fue un efecto cascada. Porque empezaron uno por uno, ahí, diferentes condiciones, diferentes situaciones. ¿Verdad? A veces era con pitita, a veces silbado para que el animal camine, ¿va? Y a veces con lazo, pero en el cuello para ahorcarla, porque hasta que se le salgan los ojos así, porque no quiere hacer caso, ¿va? Amén. Si es una figura que se ocupa. Lazos, cuerdas de amor, dice el Señor. Y a veces esa cuerda de amor es una enfermedad. Y a veces esa cuerda de amor es un gran sismo en medio de la relación de la familia. Padre, hijo, esposos, etc. A veces es parte económica, que nos bota, nos derriba y nos vuelve en sí, para depender y para buscar de Dios. Pero tiene un efecto colateral el que alguien dio ese primer paso de la búsqueda de Dios. Y eso es lo importante. Entonces nosotros nos debemos de convertir en eso. No en los que huimos, sino en aquellos que, aunque no les guste, hablamos del Señor, hablamos de la grandeza del Señor, seguimos insistiendo, aunque a veces nuestros hijos digan, ay, mi papá, mi mamá ya aburre, solo lo mismo habla. A todo les receta oración. ¿Se ha fijado que a veces así dicen nuestros hijos? Todo les recetan oración. ¿Verdad? Así que mañana, tarde y noche es oración. Amén. Qué bendición que hay alguien, un padre, una madre, un hermano, un hijo, un tío, un abuelo, una abuela que siempre está orando allí. Va a tener un efecto colateral y en algún momento de la vida va a sacudirse ese palo y van a caer todos los maduros. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Así que es un privilegio el ser atraído por el amor de Dios. De tal manera que podamos llegar a influenciar a otros para que sigan al Señor Jesús. Que quieran andar, ¿verdad?,
en intimidad con Él, porque eso es lo que hace esta mujer cuando habla en este, atráeme. Quiere que la atraiga, pero habla de que en pos de ti correremos. Las doncellas, porque admiran al rey. No tienen el amor y el privilegio de esta morena, pero tienen todos ellos el conocimiento de la personalidad del rey, y es agradable. Todos quieren seguirle. Dios, decimos nosotros los cristianos, Dios le ha puesto gracia a ese hermano o a esa hermana, ¿verdad? Porque no estamos viendo el aspecto físico, sino que estamos viendo el aspecto espiritual. Y el aspecto espiritual da una gracia superior, da una apariencia superior, da un carácter y una imagen superior. No superior en el sentido de grandeza sobre los demás, sino que superior en lo espiritual, que se vuelve agradable, se vuelve bonito, se vuelve precioso, se vuelve bello. La persona se vuelve bella, se vuelve hermosa. Sus palabras, sus consejos, cuando vive bajo la perspectiva, bajo la gracia de Dios, bajo la voluntad de Dios, se vuelve agradable la persona. Por eso hay personas agradables en medio de la congregación. Nosotros queremos estar con ellos, queremos buscarles, porque llevan esa gracia de parte de Dios, llevan la palabra de acuerdo al propósito de Dios. Hay una influencia entonces para que otros puedan seguir al Señor. Por eso se vuelven nuestros pastores, se vuelven nuestros líderes. Dios les da esa identidad al pastor, le da esa gracia. Por eso las ovejas en lo físico, en la figura, no en la figura, sino que en lo físico, la oveja sabe del olor de su pastor. Y dice la Escritura que reconoce la voz de su pastor. Y esa es la voz que siguen. Y esa es la voz que sabe que va a venir una instrucción de ahí. Ya sea para corrección, también para caricia y amor. La manifestación es igual. Porque se corrige al que se ama. Amén. Entonces es igual. El cuidado va a ser de parte de Él. El que va a dar la vida contra los depredadores es Él. Entonces esa voz es agradable. Ese olor es agradable. Esa sombra, porque es medio miope la oveja, ¿va? Pero ve la figura y esa sombra que ve ahí, esa figura, ¿verdad? No muy clara. Lo que percibe ahí es agradable, es reconocible para ella y es seguridad lo que se manifiesta. Entonces dice, atráeme, en pos de ti correremos. Lo que haga el rey es algo que ella espera, en este caso la iglesia. Lo que haga nuestro Señor Jesucristo es lo que la iglesia espera. Atráeme, está hablando de que se establezca una relación íntima, un vínculo ahí, que se establezca. Y eso es lo que ella anhela, desea y se lo pide, se lo dice. Entonces, y dice, en pos de ti correremos. Luego dice, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Y termina, con razón te aman. Llega a una conclusión, con razón, dice, te aman. Eso es una conclusión. Y vamos a ver solo esa parte ahora. Con razón te aman, dice ahí. Esto en algunas versiones dice, en rectitud te aman. Pero tomando la palabra y buscando una traducción a través del diccionario Strong, dice, te aman sin mezcla. Y dice también, es amar con un amor indiviso, indivisible, indiviso. Con razón te aman, dice la Sulamita, está diciendo, es fácil de amar. Jesucristo es fácil de amar.
por el amor de Dios y por el Espíritu Santo, nosotros deberíamos de ser fáciles de que nos amen. Pero qué decepción cuando nosotros, como líderes y como siervos de Dios, no tenemos ese carácter de Dios para que nos amen. Y creamos en la persona un rechazo, que no queremos estar con la otra persona, se nos vuelve incómoda la situación. Entonces ahí está pasando algo. Ahí no está obrando el amor de Dios. Ahí el Espíritu Santo no está actuando de la forma en que debe de actuar, la forma natural, espiritual en la que se debe de actuar. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo, fíjese bien, a que amara con un amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia. Primera de Timoteo 1:5. Primera carta a Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol le está recomendando a un pastor, a Timoteo, a un pastor, le está diciendo que él debe de tener un amor nacido de corazón limpio y que tiene que tener una buena conciencia, con una fe no fingida. Y en ese mismo capítulo concluye al final, en el verso 17, porque ahí dice amén, concluye lo que le está diciendo a Timoteo, ¿sí? Verso 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El contexto no dice absolutamente nada a lo que estamos viendo, pero cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, ahí quedémonos, en esa parte. Porque concluye ese pasaje, y yo trataba de entender esta parte, porque es un punto vital. Y es que el rey nos ha llevado, en el caso de Salomón, el rey ha llevado a una comunión consigo, y de ese hecho surge un amor, un vínculo, que ese amor satisface y llena y demanda, la sulamita lo demanda, atráeme en pos de ti, correremos, dice, atráeme. Hay para ella una necesidad de estar con el amado, pero no solo es por tener, no es un acto presencial, sino que es esa relación estrecha que se establece como pareja en ese caso, lo que se establece, la necesidad de estar con el otro, porque eso en una esfera espiritual satisface, llena, concluye, mueve toda la atención, todos los sentidos al amado, en nuestro caso al Señor Jesús. Pero no podemos nosotros llegar a amarlo de esa manera si primeramente no lo hemos reconocido como Rey y nos hemos sometido a su voluntad. Por eso la mención de lo del Rey. En ese sentido, o en un solo sentido, solo podemos llegar a reconocer al Señor Jesús como el esposo, como el amado, si primero nosotros lo reconocemos, ¿verdad?, como nuestro Rey. Si no lo reconocemos como nuestro Rey, no podemos llegar a esa relación que el Señor puede darnos a nosotros, pero que depende de nosotros. Hay que reconocerlo, hay que someternos, hay que estar bajo la voluntad de Él. Todos tenemos una voluntad que cumplir
delante del Señor. Y todos y para cada uno de nosotros es diferente la voluntad. Así que no me va a preguntar cuál es la voluntad que Dios me ha puesto a mí para que yo le explique. No puedo explicarle porque cada quien tiene su propia voluntad puesta delante de Dios. Es decir, Dios quiere algo de usted, pero solo usted y Él pueden descubrir qué es lo que se quiere. Esa es una relación íntima, eso es una relación muy personal. Pero para que usted llegue a esa intimidad con el Señor, tiene que reconocerlo como su Rey, tiene que conocerlo como su Señor, tiene que someterse a su santa voluntad, y entonces, cuando se establezca ese vínculo, usted va a empezar a amar al Señor. Entonces usted va a poder decir, es mi amado. Usted va a tener esa comunión necesaria. Si no, usted solamente va a crecer en un conocimiento. Usted va a tener un conocimiento bíblico, usted va a saber de Biblia, usted puede platicar con otros de Biblia, usted tiene de memoria ciertas citas bíblicas, usted puede hablar de un tema de doctrina, pero se quedó muerto ahí eso. Sin el Espíritu Santo, sin esa relación con el Señor. O puede ser que usted no sea un intelectual y que usted no busca eso, y usted sea un sentimental, que lo mueve la alabanza, que lo mueve en la reunión, que usted es de oración, pero cuando viene el primer tormenta, el primer embate a su vida, usted se desanima completamente, ¿verdad? Y ya no es la misma persona, ya no tiene la misma frecuencia, ya no tiene la misma constancia. La movió un sentimiento, la movió una emoción, la movió ahí un fervor, y ese fervor fue creciendo, como cuando la leche hierve, pero apáguele el fuego y se viene abajo la espuma. ¿Sí? Entonces puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué se necesita? Una conciencia. Y el Espíritu Santo despierta esa conciencia del Señor, de conocerlo, de intimar con Él, de llegar a realmente saber cómo piensa, cómo siente. Porque Él sí sabe perfectamente cómo piensa y cómo siente cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros también tengamos eso. Entonces, para terminar, volvamos a el Cantar de los Cantares, y dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Una calidad de devoción, una manifestación de amor genuino de parte de esta mujer que representa a la iglesia, y un rey que es fácil de amar, porque es un rey que despide una fragancia que es el Espíritu Santo, y que hace no solamente un carácter en él, sino que lo hace amable, confiable, lo hace genuino. Entonces vamos por él, vamos en la búsqueda de él, más de lo que él hizo o puede hacer. Porque cuando usted ama a una persona, la ama tal como es la persona. Entonces el amor sin fingimiento, aquel amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, etcétera, 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 habla de un amor puro, un amor divino de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso en el Señor Jesús, cuando nosotros reconocemos esas características en el Señor Jesús, que deberíamos también nosotros tener, pero en el sentido de que nosotros estamos enamorándonos de Él, podemos ver todas esas cualidades en Él, podemos ver esa personalidad de Él, pero nosotros amamos en esencia al Señor Jesús. Nos dé o no nos dé una respuesta a una necesidad. Nos bendiga o no nos bendiga de acuerdo a sus propósitos. Nos tenga en enfermedad o no nos tenga en enfermedad, nosotros seguimos amando a ese Dios porque le hemos conocido, le hemos declarado, lo reconocemos como tal.
Ese es el propósito de esa unción. Ese es el propósito de ese ungüento, de ese Espíritu Santo, de acercarnos de esa manera que se vuelva realmente atrayente, seductor, en la seducción que habla en lo más puro del significado de parte del profeta Jeremías, que se vuelve irresistible. Jeremías dijo: no me puedo librar del Señor, pero lo dijo en un sentido puro. Por más que lo intente, por más que trate, dice, por más que me vaya, por más que me aleje, siempre sintió, y David dijo lo mismo también, por más que me aleje, en donde esté, siempre sentía la presencia de ese amor, porque él, David, estaba enamorado del Señor. Y nosotros debemos de estar enamorados. Cuando estamos enamorados del Señor Jesús, entonces le vamos a pedir que nos atraiga en pos de Él. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Yo no dudo, hermanos, que en algún momento dado de su vida, que en parte de su vida como creyente, usted siente ese amor del Señor. Y no hay entendimiento de cómo se enamoró de Él. Pero es real. El amor de nuestro Señor Jesús es real. El amor que usted experimenta con Él es real. Por eso es maravilloso. Porque no está pidiendo nada a cambio. Simplemente se está manifestando. Y si el Señor permite, a través de ese canto, que usted pueda ser ministrado. Porque eres tan fácil de amar, Señor. Y cuando estamos en esa relación íntima de manifestar nuestro amor a Él, todo lo demás pasa a un segundo plano. Todo lo demás no tiene valor. Todo lo demás no importa. Por muy difícil que sea. Por muy dura que sea la situación, no importa. Eres tan fácil de amar, Señor. Y tú